Debemos recordar que el miércoles pasado dimos inicio a la temática reconociendo al misterio de iniquidad en sus formas. Entonces estamos haciendo un análisis en qué consiste el misterio de iniquidad y cuáles son sus formas, de tal manera de identificarlo, entendiendo que este será la plataforma o será el fundamento en el cual descanse el gobierno del anticristo. Ahora, esto también está dentro del terreno de la admonición. La admonición, como ya varias veces he explicado, es poder entender para corregir nuestra visión o nuestra proyección en aquellas cosas que pudiéramos estar mal. Por eso que la palabra de Dios está dada para nuestra admonición, para nuestra corrección. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo y analizando proféticamente, porque este es un estudio bíblico profético, tiene este sentido, el sentido de observar, analizar, y aquellas cosas que la palabra del Señor tiene y que nos ha dejado el Señor por medio de ella para identificar los tiempos. Y es así como identificamos los tiempos, ¿verdad?, de la iglesia y del término de la iglesia, el término del periodo de la gracia o dispensación de gracia, como usted quiera llamarlo, en el cual nosotros vemos cómo la iglesia se ha extendido hasta estos días predicando el Evangelio. Y que su esperanza, la esperanza de la iglesia, es la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de pronta venida del Señor Jesucristo, nos referimos a su advenimiento, al inicio de ese proceso de advenimiento que comienza con el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que esperamos. Y la palabra del Señor nos ha dejado, especialmente cuando el apóstol Pablo nos habla en 2 Tesalonicenses capítulo 2, las señales muy particulares que vinculan a la manifestación del anticristo con la comprensión del término del tiempo de gracia, ya que la iglesia no ha de pasar por la gran tribulación, pero es factible y presumible que nosotros seamos espectadores de cómo se genera la manifestación del anticristo. Y somos espectadores de cómo se desarrolla el sistema anticristiano antes que éste se manifieste. En ese plano, estoy haciendo un resumen, en ese plano es que nos encontramos reconociendo al misterio de iniquidad en su forma, para identificarlo, para entender en el tiempo en que estamos también. Así que, dicho esto, les invito para que busquemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde leíamos también el miércoles pasado. Leeremos una vez más para recordar esta palabra, que es la palabra introductoria con la cual hemos estado analizando este tema. Entonces, busquemos en nuestra Biblia, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 7 al 12, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Para hacerlo un poquito más dinámico, voy a pedir que si tiene a bien nuestra hermana Patricia, que la veo entre los que estamos, tenga bien nuestra hermana Patricia, dar lectura a esta parte de la palabra de Dios. Amén, pastor. Del 7 al 12, entonces. Por favor, sí. Y a vosotros, el capítulo 2, ¿cierto? Del 7 al 12. Sí, 2 Tesalonicenses. Claro. ¿Sí? Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Amén. Muchas gracias, hermana. Entre otras cosas, decíamos el miércoles pasado que el término iniquidad aparece repetidamente en esta porción que hemos leído, 3 veces específicamente. Y decíamos también que vamos a comenzar, o comenzamos ya el miércoles pasado, identificando y dando el significado o lo que implica el misterio de iniquidad. Entonces veíamos el significado de iniquidad y también de misterio, uniéndolo de tal manera de tener la claridad del concepto cuando la palabra del Señor se refiere al misterio de iniquidad. Y posteriormente ahí dice, bien leía la hermana Patricia, en el verso 7, ¿verdad? Y que ese misterio de iniquidad, que ya únicamente viene comenzando o gestándose desde el huerto del Edén hasta la fecha, era también perceptible, observable en el tiempo del apóstol Pablo. Por eso que el apóstol Pablo dice porque ya está obrando el misterio de iniquidad, o sea, en sus tiempos, en los tiempos en que él escribe a la iglesia de Tesalónica, manifestaba este misterio, esta forma de iniquidad. Ahora, posteriormente, y yo espero, ya que tenemos muchas cosas que ver y se van acumulando cada vez que se estudia una semana a otra, espero que el próximo miércoles podamos ver lo que ahí mismo en el verso 7 señala en su segunda parte, donde dice, solamente espera que sea quitado de en medio el que ahora impide. Entonces debemos recordar, reconocer, indagar quién es el que está impidiendo a que se manifieste en su integridad totalmente el misterio de quién es y cómo está impidiendo, ¿verdad?, que se manifieste. Que ese va a ser un capítulo que a Dios mediante, si el Señor nos da salud y nos permite, lo veremos el miércoles que viene para ir en forma ordenada. Entonces veíamos entre estas dos cosas que ya he mencionado del verso 7, veíamos el significado. Decíamos que iniquidad saltaba a la vista, mencionábamos también, ¿verdad? El término iniquidad hace referencia a quien ha cometido actos de gran maldad, de gran maldad. A eso se refiere iniquidad. De hecho, algunos estudiosos eruditos bíblicos interpretan a la iniquidad propiamente tal como la característica de la marca de la bestia. Ya ustedes saben que en la antigüedad se hacía muy común el encriptar ciertos mensajes dándole números. Entonces cada letra del alfabeto, ya sea griego o en hebreo, se le aplicaba un número en algunos casos. Ya vamos a llegar a eso también y espero que lo alcancemos a ver el miércoles que viene. Entonces el término iniquidad salta a la vista y habla de, o se refiere, como ya he mencionado, a quien ha cometido actos de gran maldad. Entonces, cuando hablamos de iniquidad, estamos hablando de la maldad absoluta, de la maldad que impera en un sistema. Y veíamos que la iniquidad también provenía o proviene del corazón mismo de Satanás. Hicimos un análisis, ¿verdad? Y también veíamos la revelación bíblica de la secuencia, cómo se produjo la iniquidad en el padre de ella, que es Satanás. No vamos a volver a revisarla, pero está, tengo entendido, grabado el video anterior para que los que quieran revisar o recordar esa parte lo puedan hacer. Bueno, pues bien, la iniquidad era tal. Y cuando hablábamos de misterio,
¿ya? Misterio propiamente tal. Nos referíamos justamente a cómo la Biblia maneja la palabra misterio, y lo hace en el contexto bíblico, donde el uso de la palabra misterio, ¿ya? Apunta a las formas de algo y a la doctrina, o sea, la idea, cómo se va a cumplir ese algo. Por eso yo le daba algunos ejemplos. El miércoles pasado en la Biblia se habla, por ejemplo, del misterio de la piedad. ¿Cómo se cumple ese misterio de la piedad? Misterio implica eso. ¿Cuál es la idea, la ideología? O el misterio de la salvación en Jesucristo. Así también, de una manera adversa, por cierto, se habla del misterio de iniquidad. Entonces, cuando hablamos de misterio, estamos hablando de cómo se va a dar, cómo se va a cumplir que este sistema, ¿ya? Que tiene forma y que tiene una ideología, logre concretarse en el próximo tiempo. A eso se refiere el misterio de iniquidad, ¿ya? Bueno, dicho esto, vimos varias otras cosas más, pero por cosa de tiempo no vamos a recordarlas. Ya mencioné, creo que es importante, si ustedes así lo requieran, puedan ver la grabación de la sesión pasada. Ahora quisiera enfocarme brevemente respecto a la forma justamente del misterio de iniquidad y su accionar. Forma y su accionar. O sea, ver en qué consiste el misterio de iniquidad. La doctrina, la ideología, como así también, ¿verdad? Propiamente tal, la forma. No es extraño, si usamos lo que ya hemos señalado, entender que la forma del misterio de iniquidad o la ideología del misterio de iniquidad se trata de una profunda y absoluta maldad. Ese es el blanco, que esa forma de vida se implante en el corazón del ser humano de una manera absoluta. Eso ha sido gradual en los tiempos. Han habido tiempos peores que otros, unos más llenos de maldad que otros en los tiempos, como los tiempos prediluvianos, pero a eso apunta, a que se llegue a concretar una forma tal en que el espíritu de maldad o la maldad absoluta domine el corazón del hombre y domine también la sociedad donde estamos insertos. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, es bueno entender también algunas características propias del misterio de iniquidad para entender sus formas. Recordemos que el espíritu original, y esto lo he repetido y creo que es importante hacerlo una vez más, y meta de Satanás en razón del pecado, Satanás es su creador y precursor, siempre ha sido esclavizar dictatorialmente las conciencias y el corazón para volverlo totalmente en contra del único Dios real. Y este es una tremenda, un tremendo desafío entender esto, porque bien dice la Biblia que nosotros éramos esclavos, cuando éramos pecadores, éramos esclavos del padre de la mentira, éramos esclavos de Satanás. Juan es duro al referirse a eso y dice, hijos del diablo éramos. Entonces, nuestro dueño, nuestro amo, antes de ser hijo de Dios, era Satanás mismo. Pero aún en esa condición existe una luz divina impregnada en nuestra naturaleza que nos permite reaccionar a la obra del Espíritu para salvación. Ahora, lo que Satanás espera es que no exista nada, ni un pequeño atisbo de luz en la conciencia humana
que pueda registrar o reconocer al Creador. Esto es una materia de profundo análisis, pero nosotros al estudiar la Biblia nos damos cuenta que la acción de Satanás siempre va enfocada a ello, hasta el día de hoy, y tendrá un éxito en el tiempo de la tribulación, porque el hombre de la tribulación es un hombre realmente sin Dios. Hoy día decimos, el hombre está sin Dios, pero aún estos hombres sin Dios tienen un atisbo de esa constitución con que Dios nos ha proporcionado. Pero llegará el momento en que Dios se entregue al corazón rebelde del hombre a esta operación del error, y que salga todo principio o todo atisbo de luz respecto al Creador. Es terrorífico pensar eso, analizar eso. Posiblemente el parangón más a la mano se encuentra en la Biblia, en las características del hombre antediluviano, tal cual como lo veíamos en algún momento de la historia, en que dice dramáticamente la Escritura, dice que la maldad del hombre era tal que subió hasta los cielos, hasta ese registro divino que dio testimonio de cómo el hombre se había corrompido. Quizás ese sea el parangón más cercano, pero yo creo que aún más severo será esa condición en el periodo de la tribulación. Es terrorífico pensar eso, pero en realidad eso es lo que ha de suceder. Ahora bien, yo decía, Satanás siempre ha pretendido, ha deseado esclavizar realmente e integralmente las conciencias y el corazón para volverlo contra Dios. Y esto lo podemos observar en varios ejemplos escriturales a través de la Escritura. Este es un enfoque histórico. ¿Dónde lo observamos? Voy a dar solamente tres ejemplos. Lo podemos observar en la tentación de Babel, que es sinónimo de un estudio bien particular que hay que hacer respecto a cómo se dio esa situación. La tentación de Babel, que está en Génesis, capítulo 11, en el verso 4, no sé si alguien pudiera leerlo solamente para dar un ejemplo, porque lo vamos a ocupar también esa porción bíblica, Génesis 11, 4. ¿Lo leo, pastor? Por favor. Dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Bien, aquí hay un ejemplo. La hermana, después vamos a ver también esa porción porque yo decía es digno de analizar. Pero aquí nosotros lo que vemos en la tentación de Babel es el primer esfuerzo organizado de rebelión y oposición a Dios, organizado. Ustedes saben bien, lo estudiamos, la historia de Nimrod y toda la influencia de esa generación que se corrompió, ¿ya? Aquí lo que vemos es que el hombre se organiza. Antes, por cierto, el hombre corrupto estaba en un permanente, una permanente contrariedad contra Dios, especialmente la genealogía de Nimrod, como lo habíamos estudiado. Pero acá se nos habla de la Biblia que hay un esfuerzo organizado político, me refiero de apostasía direccional, o sea, estaban determinando qué línea de acción seguir en contra de Dios. Eso en realidad es la tentación de Babel. Es considerado una apostasía direccional, como decía yo, o política. Lo vamos a analizar un poquito más adelante. Otro ejemplo es la idolatría que se encuentra en Éxodo capítulo 32. Anótenlo, en la porción del capítulo
es extenso para estar leyéndolo, pero ustedes pueden revisarlo. Ahí tenemos otra forma de cómo, ahí hay otro ejemplo, de cómo nosotros vemos que Satanás, si estamos hablando del pueblo de Dios, ¿verdad? Y cómo acciona para que el corazón se vuelva en contra de Dios. Cuando hablamos de la apostasía de Israel en Éxodo 32, o también, para dar el tercer ejemplo, la tentación de Meribá en Éxodo 17, verso 7, ahí se nos muestra cómo Satanás actúa tentando al mismo pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que había recibido instrucción, que había recibido dirección. Y cómo estos fueron seducidos, aún teniendo, ¿verdad?, dirección de Dios, aún teniendo, cuando digo dirección, estoy hablando de componentes como cabeza, como líderes, que les llevaban al temor, generalmente, no siempre, pero generalmente, al temor a Dios y a la consideración de Dios como el supremo creador y que de él dependía. Pero aún así el pueblo de Dios fue tentado y se rebelaron, dice la Biblia, y tentaron a Dios. Eso podríamos considerarlo como acciones de apostasía religiosa, porque ellos tenían principios. Pero ahí nosotros observamos, y es la misma forma, porque estamos hablando de la forma del misterio de iniquidad, es la misma forma como se ha gestado a lo largo de la historia el misterio de iniquidad y se manifiesta en estos días. Estas formas se repiten a lo largo de la historia del hombre y nosotros podemos sacar de ello, esto nos enseña y demuestra que el desarrollo del misterio de iniquidad se ha extendido a lo largo de la historia hasta nuestros días. De ahí que yo decía, el conocer esto es para nuestra admonición, es para plantearnos qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas estamos haciendo mal, aun cuando parecieran temáticas, ¿verdad? Estas temáticas proféticas y de análisis, pero tienen un mensaje, porque al conocer de que estas formas están actuando aún en estos días, nos advierte, nos coloca en un plano de cuidado, como el Señor siempre lo ha querido y lo ha manifestado por medio de las Escrituras, en un plano en el cual nosotros somos advertidos del cuidado que debemos tener, de la vigilia que debemos tener en razón de las maquinaciones de Satanás. De ahí que la palabra de Dios con consejo sabio nos dice que debemos cuidarnos porque Satanás anda cual león rugiendo buscando a quien devore. Esa es la aplicación práctica al conocer todo esto, ¿ya? Esto se ha extendido, como ya dije, a través de los tiempos y nosotros somos espectadores. Se está consolidando hoy esta forma ante nuestros propios ojos. Ante nuestros propios ojos. Esto que hemos venido repitiendo, hermano, a veces el corazón tiene esta carga porque decimos tantos años repitiendo, pero uno confía en que el Señor haga la obra. Yo me recuerdo que ya estamos hablando más de 20 o 30 años que venimos diciendo, enseñando las mismas cosas. Y hoy nosotros estamos viendo que aquellas cosas que presentábamos, mostrábamos, de las cuales advertíamos, hoy ya se están haciendo realidad ante nuestros ojos. Para mí es una cosa tremenda, no sé si podrán comprender lo que estoy diciendo, porque cuando yo les hablaba por allá por el año 87 o 96, a los jóvenes, a los hermanos en los congresos, etcétera, respecto a estas cosas, no estábamos a darnos cuenta de cómo, en lo particular, aquellas cosas que el Señor nos mostró por su gracia, misericordia,
están hoy ante nuestros ojos concretándose. Es terrible. Hoy, a lo menos, me gustaría considerar 3 aspectos del accionar, como ya dije, es implementar la base, el fundamento del sistema final que va a imperar en el corto tiempo, en el corto plazo. Y que hoy, como ya acabo de mencionar, podemos distinguir. Hoy por hoy podemos distinguir los atisbos a la luz de los acontecimientos actuales. Permítanme, los voy a solayar escuetamente. Y espero que el lenguaje que haya utilizado sea comprensible. Si no, usted hágamelo saber y yo trato de simplificar aún más las cosas. Un primer aspecto de análisis de lo que está pasando hoy día es lo que de alguna forma algunos lo han mencionado y yo lo considero como tal, la reingeniería social. Todos entendemos el término de reingeniería, que significa reestructurar, ¿ya? Cambiar formas, ¿ya? No siempre a favor, como en este caso, sino cambiar formas, reingeniería social. Y cuando hablamos social nos estamos refiriendo al ámbito en el cual el ser humano, ¿verdad?, se maneja y donde estamos insertos en una sociedad, en una geografía, etcétera, etcétera. Bueno, aún la persona con poca información se dará cuenta del profundo impacto que el cristianismo causó en la historia. Voy a hacer porque sabemos que es así. El cristianismo, cuando se desarrolla en el mundo, en el planeta, trajo consigo diversas cosas que venían y que son parte propiamente tal del bienestar direccional de Dios para con su pueblo en primer término y para con el mundo entero. Entre estas cosas, el cristianismo o al cristianismo se le debe el que haya establecido códigos morales, códigos morales y éticos, o sea, de conducta respecto, entre otras cosas, por ejemplo, para que entendamos el valor de la vida, el respeto de la propiedad privada, en fin, cuestiones éticas, de conducta. Al cristianismo se le debe. Si el cristianismo no se hubiera expandido y el mensaje de las buenas nuevas no hubiera llegado a ninguna parte, por cierto, la forma de vida sería muy distinta. Pero el cristianismo tuvo un profundo impacto en el mundo, en la historia de la humanidad. Entonces, estableció códigos morales. De hecho, el aparato legislativo, porque todos esos códigos morales, la ética, la conducta, que se basaron en el decálogo, en fin, en los principios generacionalmente bíblicos a través del tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dieron como resultado? Dieron una plataforma en la cual la sociedad históricamente se manejó por muchos siglos, no años, siglos, ¿verdad? Dieron una plataforma de leyes, de derechos, de deberes, de un orden institucional que se debe justamente a la influencia del cristianismo y también a aspectos doctrinales que, quieran o no reconocerlo, los agnósticos, quien sea, estos aspectos permitieron el desarrollo de la humanidad y de la sociedad, como algunos la conocimos, los que ya tenemos algunos años de edad,
la conocimos. El orden que había, o los códigos y la ética que existía respecto, entre otras cosas, a la vida, a la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Yo creo que ustedes me están entendiendo. Y si no, me paran y me preguntan o me dicen, pastor, esta parte no la entiendo. Bueno, pero eso es lo que nosotros veíamos, eso es lo que algunos de nosotros, en los cuales nosotros crecimos. Entonces, es innegable el impacto en las formas de vida de la sociedad que tuvo el cristianismo en el mundo. Es innegable, nadie lo podría negar. Vuelvo a insistir, ni agnósticos, ni ateos, ni los más eruditos podrían negar que el cristianismo no tuvo efectos positivos, ¿verdad? E impacto en el mundo. Por cierto, algunos podrán criticar o hacer una crítica a muchos aspectos, pero es innegable lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Todo ese orden institucional, esa forma de códigos morales y éticos, lo que se espera es que salgan y sean extirpados de la forma de vida del hombre, generacionalmente hablando, que estará en el tiempo de la manifestación del anticristo. Entonces es un objetivo prioritario de Satanás cambiar esta forma. Y esto ha sido vertiginoso porque lo otro hablamos de siglos y podemos hablar solamente de algunos decenios de años y todo ha cambiado. Prueba de que los tiempos se están cumpliendo, hermano. Como análisis personal lo digo, es prueba que la palabra del Señor se está cumpliendo, que el Señor está muy pronto a regresar. Bueno, este es el objetivo del sistema. Reingeniería social, o sea, cambiar las estructuras sociales con las que el cristianismo dejó a una sociedad en un pie, querámoslo o no. Las naciones, y esto también es innegable, las naciones más desarrolladas es porque crecieron bajo el fundamento de las escrituras. Eso también es innegable, porque hay aspectos históricos que así lo mencionan. La mayoría de las constituciones o las naciones que basaron en fundamentos constitucionales de principios cristianos se desarrollaron de una manera vertiginosa, siendo potencia. Es materia de análisis si son o no hoy, pero en sus inicios sí lo fueron. Entonces entendemos el tremendo impacto que hizo el cristianismo. Entonces, este es el objetivo de Satanás en estos tiempos, porque para que se consolide el misterio de iniquidad, es prioritario revertir, cambiar, por eso digo reingeniería, cambiar las formas. Y para hacerlo necesita de cambios radicales y muy profundos, porque no es llegar y cambiar, pero lo tremendamente impactante, al menos a mí me impacta, es cómo 3 o 2 decenios, o sea, 30, 20 y 10 años, vertiginosamente se ha cambiado algo que podría haber durado siglos. Eso para mí me impacta realmente. ¿Eh? Y esto es lo que se conoce por algunas personas que la han llamado así, reingeniería social, o sea, un cambio estructural del medio, cambiar la moral, la cultura, la política, la religión, la economía, todo. Y ante ese
marco o ante esa situación es que nosotros estamos. Hay creyentes que están, no sé cómo decirlo, están absolutamente desapercibidos de esto, o están tan inmersos en la forma del sistema anticristiano, ¿verdad?, que conlleva aspectos como la comodidad, la economía, la entretención, etcétera, como veíamos por ahí cuando estudiábamos la carta a una iglesia, que es muy parecida a lo que es el mundo hoy. Nos referimos a la iglesia de la Odisea. Sí, hermana, disculpe. Pastor, ¿Sí? y a este cambio, a esta reingeniería que se está viniendo hace mucho tiempo, eso, por lo menos 20, 30 años, es lo que la gente llama, la que no conoce a Dios, la modernización de la civilización, o sea, como que estamos más civilizados ahora que antes. Y es todo lo contrario, es todo lo contrario. Así es. Entre otros nombres, le llaman la modernización. Otro nombre muy ocupado respecto a esto es el progresismo. No sé si han escuchado ustedes. Inclusive hay una línea, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, que son adictos al progresismo. Inclusive hay un partido progresista, y no solo en Chile, es un fenómeno mundial, porque lo que nosotros estamos analizando y viendo también conlleva las mismas circunstancias en el mundo entero, ¿ya? Y así como dice la hermana, la modernización de la civilización, está hablando del progresismo, cara atrás los pensamientos arcaicos que tenía el cristianismo. De hecho, el progresista es anticristiano. Es anticristiano, absolutamente. De hecho, muchos progresistas son los que han echado a los que tienen alguna reminiscencia de cristianos, lo han echado de todas partes, ¿ya? Son los progresistas los que no quieren, por ejemplo, que las sesiones en el Congreso comiencen en el nombre de Dios. Son los progresistas los que quieren sacar la Biblia de las escuelas. Son los progresistas que triunfaron y sacaron las clases de religión. Son los progresistas los que... Bueno, es un listado interminable realmente. Y esto, vuelvo a insistir, cabe vincularlo, esto se ha producido en 30, 20 o 10 años. Lo que podría haber sido, y aquí ustedes no me pueden negar de que aquí está la mano poderosa del príncipe de las tinieblas, porque un cambio de esa naturaleza puede durar siglos, como nosotros tenemos situaciones propias en la historia, por eso que hay marcadas etapas en la historia como el Renacimiento, bueno, en fin, no nos vamos a arrancar por otros temas. Pero esto que se está viendo en 20, 30 años, cómo están cambiando todas las cosas a un ritmo tan vertiginoso, es fuera de lo natural, es sobrenatural. Por eso decimos que la mano de Satanás está en todo esto. Es la mano de Satanás que está obrando de una manera tan tremenda como la vemos. Gracias, hermana Patricia, por el aporte que hizo a lo que estamos conversando. Volviendo al tema, el cumplimiento de lo anterior, créanme ustedes, o sea, el cumplimiento de cambiar todo, la estructura, cambiar la moral, la cultura, la política, la religión, la economía, no, y como ya dije, para que esto suceda era imprescindible cambiar las leyes, la doctrina cultural. Nuestra Constitución tiene una doctrina que es a la que se apeló, por ejemplo, en razón cuando se empezó a discutir el tema del aborto. Cuando yo hice un escrito
en defensa de la vida y aproveché de colocar los principios bíblicos que sustentan la vida como un principio absoluto de Dios. Me recordaba que establecí algunos conocimientos que habían respecto a que nuestra Constitución tiene una doctrina, y en esa doctrina se preserva como fundamental el respeto a la vida, la importancia de la vida. Pero todo eso va cambiando, o ya cambió, ¿ya? A tal grado que los que celebraron en todas partes del mundo, pero aquí en Chile, los que celebraron que se hubiera completado el proceso legal de una ley de aborto, festejaban porque iban a hacer crema con los fetos. Eso no me puede decir usted que no es un pensamiento absolutamente tan dispar al principio que Dios tiene respecto a la vida. Pero eso es un ejemplo, solamente un ejemplo. Ahora, para que todo esto, como dije yo, el cambio, la reingeniería suceda, es imprescindible para el que maquina, Satanás, la doctrina, la ideología, doctrina del error, la doctrina o ideología del misterio de iniquidad. Imprescindible era cambiar leyes como la que yo acabo de mencionar y la doctrina cultural, que es la que yo manifestaba, que está inserta en nuestros principios. La moral, en definitiva, como dice la Biblia, cambiar los tiempos. Ese era y es el objetivo. El cumplimiento de lo anterior, por cierto, hermano, no escapa a la sabia e inerrable palabra de Dios, que por medio del profeta Daniel, me estaba recordando ahora, por medio del profeta Daniel, reveló que esto precisamente sucedería con el propósito de consolidar el misterio de iniquidad y así apresurar los tiempos para la manifestación del anticristo o el inicuo. Esto está escrito, es una profecía clara y pertinente. Sí, no estoy hablando aquí sin recordar las escrituras. La palabra del Señor lo profetizó, estableciéndose como una señal de que los tiempos se iban a ir acortando. Fijémonos cómo las escrituras describen el actuar de Satanás por medio de su influencia en los corazones y conciencia. ¿Ya? Bueno, Pablo, escribiendo a Timoteo, también le dice, ¿verdad? Le dice, no sé si alguien puede, pero antes, para que no cambiemos el orden, la profecía está, porque ustedes seguramente me van a preguntar, está en Daniel. Déjenme buscar yo en la palabra, aun cuando no lo tenía considerado, pero creo que es importante tener la porción bíblica de la cual yo le estoy hablando. La busco de inmediato. No la tenía considerada, pero ahora que me recordé, es bueno que la leamos. Esto está en el libro del profeta Daniel. Si pudieran alguien buscar. Voy a ver al tiro. En Daniel 7:25.
¿Alguien puede leerlo? Amén. Amén, Pastor David. Lo tengo. Ya. 7:25. Dice la Por palabra favor. de Dios en Reina Valera. Y hablará palabras con el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Amén. Amén. Fíjense qué notable cómo la profecía está mencionando que vendrían estos tiempos de esta reingeniería social en la cual es necesario cambiar, ahí la palabra que leyó la hermana Agustina en la versión Reina Valera 60 dice cambiar, ¿ya? En nuestra versión 1909 dice mudar. Ustedes, el término es muy particular en la 1909 porque amplía un poco más la figura, ¿ah? Amplía un poco más la figura. No solo cambiarlo, sino desechar absolutamente las características del tiempo pasado. Ya mencioné que reingeniería social implica esto, desechar todo lo que estaba ya funcionando dentro de la sociedad en la que crecimos, nos desarrollamos, y aún todavía hay ciertas características que se mantienen, ¿verdad? Desechar todo eso. Fijémonos cómo la Escritura describe, ¿verdad? Claramente, proféticamente, que esto se iba a cumplir con el propósito de consolidar el misterio de iniquidad. Pero aún más categórico está la palabra del Señor ahí en esta profecía, que nosotros la vemos con nuestros ojos, cómo se está cumpliendo, ¿verdad? En que dice que no solo mudar los tiempos, sino también la ley. O sea, desechar todo el aparato legislativo con la cual se impregnaba o se direccionaba la ética, la conducta del ser humano, que es lo que nosotros hemos estado viendo y hemos sido espectadores en los últimos años. O usted Les dije que había pasado. De hecho, el miércoles pasado, cuando estábamos hablando, la hermana Angélica me informaba por interno que habían aprobado la ley Mordaza, que va a ser limitante para predicar los principios absolutos de Dios. Va a ser un limitante y ya está aprobado. O sea, todos aquellos que vayamos a hablar en contra de aspectos moralmente contrarios a los principios de Dios, como por ejemplo, yo decía el miércoles pasado, el matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual, la adopción homoparental y otras tantas cosas, podemos ser hoy día podríamos ser censurados, y no solo censurados, sino condenados. ¿Usted se imaginaba eso hace algunos años atrás? Yo creo que no. Pero ya está. Y eso cada día se va a ir restringiendo más, porque la palabra del Señor proféticamente dice que se iban para el sistema anticristiano, para la manifestación del anticristo, para el accionar de Satanás, era necesario mudar los tiempos y las leyes. Yo creo que una profecía más clara que esa no podríamos encontrar respecto a la temática que estamos hablando. ¿Ya? No podríamos encontrar algo tan exacto como se ha cumplido ante nuestros propios ojos. ¿Cómo, hermano, cuando vemos estas cosas, cómo nos vamos a reaccionar respecto a nuestra vida, a las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios, como iglesia?
de advertir, de predicar y de vivir mientras se cumplen los días antes que el Señor venga y llegue el día de refrigerio, cumplir con nuestras vidas preparándonos para el encuentro del Señor. Yo no sé qué más necesitaría la iglesia, no sé qué más necesitaría un creyente, cuando la palabra de Dios es tan clara, tan precisa, tan diáfana, que no tiene otra explicación, otra interpretación, más la que ella misma hace de sí. Porque seríamos, no sé cómo calificarnos, seríamos si nosotros seríamos más ciegos que los mismos ciegos, si no nos damos cuenta de lo que se está viviendo o de lo que estamos viviendo. Esto es impactante. Bueno, no sé qué le ocurre a su corazón, pero a mí me impacta cada vez que pienso o analizo esto, me impacta. Pero bien, la palabra del Señor nos dice aquí, notemos cómo claramente se profetizó por medio del profeta Daniel esto que nosotros vemos y que hemos llamado reingeniería social. Ahora bien, las escrituras también, y fijémonos, describen el actuar de Satanás por medio de su influencia en los corazones y las conciencias, imprimiendo socialmente una ideología que se traduce en normas y que aceleradamente han sido incorporadas al vivir social y en las diversas naciones. Como ojo, abarca el periodo pretribulación a través de la concientización ideológica del sistema, la doctrina. Ustedes se dan cuenta que la juventud hoy, incluyendo a muchos jóvenes creyentes, tienen una mentalidad totalmente ya corrompida y se han ido, ¿cuál sería el término? Acomodando a la ideología del misterio de iniquidad. Es terrible, yo tengo muchas vivencias, experiencias que podría contarles. Creo que conté una vez que fui a una universidad que se supone cristiana, donde había muchos, se supone jóvenes creyentes, pero cuando empecé a hablar de estas cosas, muchos de esos jóvenes estaban en contra de lo que dice la palabra del Señor tan fehacientemente y tan terminantemente respecto a ciertos pecados. La influencia satánica en los corazones y las conciencias se ha ido imprimiendo a través de una ideología. Esta ideología que la palabra del Señor llama espíritu de error. Es una ideología. ¿Ya? Es una doctrina. Por eso dice la palabra del Señor, que así la llama, pueden buscar en 1 Timoteo 4:1, pero esa es la realidad de lo que nosotros hoy día vemos. Estas son las formas y esta es la ideología que sustenta el sistema. ¿Ya? Y esto, lo que nosotros vemos, aceleradamente ha ido siendo incorporado en los corazones, en las personas, incluyendo a creyentes, aun cuando parezca terrible decirlo, pero aún a creyentes. No sé si encontraron la porción bíblica, pero sería recomendable leerla en este momento. Nosotros sabemos que esta concientización ideológica que Satanás está obrando en el corazón, ¿verdad? Y que nos señalan que son doctrinas de demonios, están desde hace mucho tiempo, porque el apóstol Pablo ya está escribiendo a Timoteo respecto a ello. Imagínense entonces cómo han ido desarrollándose hasta el día de hoy. Empero, 1 Timoteo 4:1. Empero el Espíritu dice manifiestamente
En venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Es claro, al igual como la otra porción bíblica que yo les mencionaba, esta es una porción bíblica clara. Nos está mostrando, primero que todo, nos está mostrando que los venideros tiempos son los que hoy día nosotros estamos viviendo, hermano. Los que ustedes y yo estamos viviendo. Vuelvo a insistir, aun cuando hay muchos creyentes desapercibidos, aun cuando hay muchos creyentes que están viviendo en una situación muy riesgosa, porque están inmersos en una, yo diría, en un ambiente vicioso de conformidad en este mundo, sin proyección de lo que está sucediendo y de lo que viene. Hay mucho. La masa más grande de los creyentes se puede decir que está en esa condición. Por eso es que nosotros estábamos hablando, diciendo que el que estemos estudiando la palabra tiene propósito. No estamos estudiando porque sí nomás la palabra. Tiene propósito, es para nuestra admonición. Es corregir si nosotros también hemos estado, y no nos avergoncemos, si hemos estado en un estado catatónico, en un estado de adormecimiento, en un estado de letargo, en un estado de inconsciencia de las cosas que están pasando. Debemos despertar y darnos cuenta de que los tiempos ya están cumplidos. Por eso dice que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ya les he mencionado cuántos creyentes tienen una visión ya impregnada con la ideología del misterio de iniquidad. O sea, prestaron oído a doctrinas de demonios, que son las que están imperando en estos días. Hago un paréntesis aquí, que el análisis también de la palabra que leyó el hermano Rodrigo me lo permite. Nótese de qué forma señala la Escritura que actúa Satanás y sus demonios. Se comunican con quienes se han apartado de toda conciencia de Dios. Y no solo se comunican, sino los utilizan para sus fines. Los utilizan para sus fines, influenciándoles claramente para cumplir las metas satánicas, las metas del demonio, las metas del diablo. Por otra parte, esta porción que hemos leído en 1 Timoteo 4:1 confirma claramente que el sistema se sustenta y sustentará en tales doctrinas, tal cual como las llama el apóstol Pablo, doctrinas de error. ¿Se acuerdan que dice la palabra del Señor que llegará el momento en que el corazón tan corrupto del hombre y tan contrario a los principios, dice que el hombre será entregado por operación, o sea, por algo que Dios permitirá que se haga para que definitivamente se entreguen completamente a la iniquidad, a la doctrina del error, a la doctrina de iniquidad, que es el mal obrar. Porque Dios conoce los corazones. Dios conoce las intenciones del corazón. Antes que nosotros pensemos, el Señor ya sabe lo que nosotros vamos a pensar y lo que estamos sintiendo. Entonces, hermano, esta señal que ya he mencionado de la reestructuración de una sociedad por normas contrarias a Dios y aptas para un gobierno satánico, escúcheme, se intensificará previamente a la manifestación del anticristo. O sea, vamos a poder ver que esto va a ir ahondando cada día más y se intensificará antes que el anticristo se manifieste. Y posteriormente, ya la iglesia no va a estar, este sistema o estas formas y estas normas se van a constituir de una manera cada vez más rígida, que va a ser la base. Acuérdense que el gobierno del anticristo es un gobierno autoritario,
que implementará todo tipo de restricciones. Nosotros ya estamos mirando así como yo pienso, como es un análisis personal, como un ejemplo de lo que debe llegar a venir. Porque fíjense que lo que no pudieron parar los gobiernos, ¿se acuerdan ustedes antes que llegara la pandemia? Todos los problemas que habían en diversos gobiernos en el mundo, habían revuelta en todas partes en el mundo. No sé si se acordará usted, pero si no, revise usted las noticias del año 2019 y se va a dar cuenta que el año 2019 fue un año agitadísimo socialmente. Habían revueltas por todos lados con un espíritu anarquista que fue creciendo cada día más. Y de repente, ¡tum!, todo se acabó. Y vinieron cantidad de restricciones. Hasta el día de hoy tenemos restricciones. Entonces, yo diría es como un ejemplo de lo que va a venir, por cierto, cuando el autoritarismo de un gobierno anticristiano se concrete. Y las personas van a estar de acuerdo, porque recuerden ustedes que la palabra del Señor establece que aquel que viene, el inicuo, vendrá no solo con el lema, sino que por operación de Satanás, operación engañosa de Satanás, traerá paz y seguridad al mundo entero. Traerá el remedio a todos los males. Es como el sentido mesiánico de alguien que viene a salvar al mundo. El mundo se está preparando para eso. Se está preparando para recibir a quien va a obrar los primeros años, por cierto, como un, entre comillas, salvador. Como un salvador. Pero eso va a ser realmente el gobierno del anticristo. Por eso que leíamos que nosotros vamos a mirar previamente lo que va a ser el sistema, porque el sistema está desde siempre, pero en estos 30 años, estos últimos 30 años, nosotros podemos analizar de cómo irá a ser ese sistema. Tenemos ejemplos cómo va a operar, cómo serán sus formas, ¿ya? A eso me refiero, ¿ya? Ahora, eso va a perseverarse, y yo dije va a ser más rígido en el periodo de la tribulación. Por eso dice que el cambio o el mudar los tiempos y la ley, o sea, desprenderse de las formas de vida, de la moral, de la ética, de la cultura, de la economía, de la política, de un tiempo, mudar, desechar como ha sido hasta aquí, y también las leyes, vamos a verlo en el periodo pretribulación. Pero en el periodo de la tribulación se va a intensificar y va a ser rígido. Por eso que dice que en razón de eso, ahí donde leíamos en Daniel 7, hay un punto y coma, si mal no recuerdo, y dice, ¿verdad? Y toda la humanidad será entregada, ¿verdad? Será entregada, por decirlo así, al gobierno del anticristo, tiempos y medio de un tiempo. O sea, nosotros sabemos 3 años y medio. Tiempos, 2 más son 3, y medio tiempo, o sea, 3 años y medio, que es lo que nosotros sabemos va a ser el gobierno primero con leyes y con una ideología marcada, y que posteriormente ya va a ser absolutamente dictatorial. Ahora bien, esto nos lleva a otro punto que me gustaría por lo menos dejarlo soslayado para la próxima semana, y es la colonización dictatorial de la conciencia humana. Y me gustaría hacerlo con más detalle esto, porque hay que entenderlo bien. O también podríamos llamarle lo que hoy día se conoce como la construcción antropológica anticristiana, o sea, la construcción de un hombre anticristiano. Eso ya está operando hoy. Entonces me gustaría dejar un poco avanzado eso. Ahora, para la consolidación del misterio de iniquidad, o se
consolide el espíritu anticristiano, que de acuerdo a la Escritura dice, como dice Pablo a Tesalonicense, se levantará oponiéndose contra todo lo que se llama Dios. ¿Se acordarán, verdad? Segunda Tesalonicense capítulo 12, que se levantará oponiéndose contra todo lo que se llama Dios. Entonces, es imprescindible para que eso acontezca, adoctrinar. Adoctrinar. ¿Qué significa eso? Lo que nosotros conocíamos antiguamente cuando habían las dictaduras antiguas, ¿verdad? Que era mentalizar o lavar el cerebro. ¿Se acuerdan cuando se hablaba? Por ejemplo, en las dictaduras marxistas, se lavaba el cerebro a la persona. ¿Ya? Hay estudios cómo se adoctrinaba de niños, entonces cuando ya eran grandes, eran absolutamente entregados al Estado, a la doctrina del Estado, a las políticas del Estado. Eso, alguien podría decir ahí, es más antiguo que el hilo negro, ¿ya? Como decimos nosotros. Pero eso es lo que va a hacer el sistema. Por eso dice que va a procurar que, y se levantará oponiéndose contra todo lo que se llama de Dios. Y para que eso acontezca, entonces tiene que haber un lavado de cerebro. Es imprescindible el adoctrinamiento con los principios demoníacos. Y eso lo están viviendo estas generaciones. Se puede ver en estas generaciones. Esto implica que ya no existan ni aparezca siquiera una pizca de atisbo de la moralidad que nosotros conocíamos. Por eso las nuevas generaciones tienen tanta contrariedad con los que crecimos en una época con principios distintos, aun cuando esto, de acuerdo al análisis histórico, comienza con la escuela de Frankfurt hace muchos años, después se radica en Europa, después se vierte en las universidades, especialmente norteamericanas, es precursora del movimiento hippie, de la cual algunos de nosotros quizás estuvimos, ¿verdad? Pero todo eso fue un inicio y una fuerza opresora que implicaba el lavamiento del cerebro de las nuevas generaciones, y de las cuales muchos de nosotros pudimos haber sido afectados. Y eso es una realidad histórica. Podemos verla, podemos estudiarla, y hay antecedentes serios y concretos de que esto fue así. Por ahí escribí un tema yo respecto a esto. Si ustedes quieren averiguar, averigüen toda la influencia de la escuela de Frankfurt en la reestructuración de la construcción de una antropología nueva, o sea, de un hombre nuevo, que es un hombre anticristiano, un hombre que se rebela contra los principios de Dios y del cristianismo propiamente tal. Ahora, quizás sería bueno aquí considerar la razón por la cual hoy también nos oponemos a que el Estado sea el que instruya nuestra infancia. ¿Se acuerdan ustedes que las leyes hoy día están permitiendo que cada vez más el Estado tenga mayor injerencia en el adoctrinamiento de nuestros hijos, más que los propios padres? Eso crean ustedes que no es casualidad. Esto está inserto dentro de la estrategia, la forma de cómo se implementará el sistema anticristiano. No es porque acá se le haya ocurrido a algunos senadores. Esto está imperando en todas partes del mundo. Por ejemplo, el ESI no es propio de Chile, está en Argentina, está en otras naciones, etc. Por eso que es bueno considerar por qué nosotros nos hemos opuesto a eso, por qué hemos señalado, y esto no es nuevo, porque hoy día escuchaba algunas voces que ahora recién están hablando, pero la verdad es que ya esto lleva más de 5 años en que hemos estado develando, en que hemos
hemos querido mostrar de que esto es una realidad, es real, es verdadero, y está inserto en esto. No es que sea una situación puntual que la tengamos hoy y que no la vamos a vivir mañana, no, esto se ha venido arrastrando y se ha venido consolidando. De ahí que nosotros nos oponemos a todo este tipo de iniciativas que ya se están aplicando. ¿Por qué? Porque todas ellas apuntan a esto que yo menciono, que es el cumplimiento de la colonización de la conciencia y el estructurar un nuevo hombre, un hombre anticristiano. Este plan, yo lo escribí, hice un tema respecto a esto hace algún tiempo, ¿verdad? Este plan, bien sabido, es el que se está concretando en diversas partes del mundo, incluido nuestra propia nación. El adoctrinamiento ideológico que se está haciendo hoy a niños entre 6 y 10 años, imagínense ustedes qué resultado va a tener para el 2030. Esa generación, por ejemplo, los niños que hoy reciban en el colegio ya les laven el cerebro y reciban todo el adoctrinamiento. Por eso debemos tener los padres, los abuelos, tengan mucho cuidado con sus hijos, sus nietos, están recibiendo. Esa generación entre 6 y 10 años, que comenzarán hoy, por ejemplo, para el 2030, no sé, tendrán 17 a 21 años, una cosa así, son jóvenes, o sea, van a ser la fuerza motora de la sociedad. Imagínense cómo van a estar ese es el hombre anticristiano que se está conformando de acuerdo a los planes satánicos del enemigo de nuestras almas. Y esto yo lo digo porque he dicho el 2030, porque hay un plan, ustedes sabrán, un plan internacional que es la llamada Agenda 2030. Agenda 2030, donde se espera que la aplicación de diversas leyes, de diversas directrices legales, estén implementadas en el mundo entero. La mayoría de las naciones del mundo, por medio de las Naciones Unidas, se han comprometido a desarrollar y ejecutar la Agenda 2030 en las propias naciones. Nuestra nación no está al margen. Si no sabía esto ya tiene sus años, averígüelo. No se quede simplemente con lo que yo... De cómo está obrando y cómo está accionando Satanás para concientizar, el lavar cerebro, colonizar las conciencias. Esas generaciones nuevas van a estar totalmente alejados de los preceptos de Dios y van a crecer en un ambiente de desorden, y no solo de desorden, sino de vacío socioespiritual. Vamos a dejar hasta aquí y solamente les dejo esta inquietud, y no me gustaría dejar de terminar esta temática, ya que tenemos mucho más paño que cortar. Esto no sé hasta cuando el Señor lo determine, pero estamos con todo el deseo de entregar lo que más se pueda, ¿verdad?, de conocimiento y también de discernimiento de la palabra. Pero resulta ser un tema muy interesante. Entonces, vamos a ver cómo acciona también, la próxima sesión vamos a ver cómo acciona, y cosas tremendas, cómo se está logrando los fines satánicos para revertir la conciencia, esa conciencia, que yo digo, independiente del creyente o no. El creyente, por cierto, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, pero el no creyente tiene esa luz pequeña que permite que, aún estando en un estado de corrupción y pecado, el Espíritu Santo pueda obrar en convicción de pecado. Esa luz es la que se quiere apagar. Vamos a ver de qué forma. Son tremendos, es tremendo darse cuenta de eso. No puedo dejar sino darles un mensaje de aliento
Ahí Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 15, 58, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Así que preocupémonos de seguir adelante con lo que el Señor nos ha dejado. Doy una oportunidad para palabras antes de terminar, disculpen. Trato a veces de no extenderme, pero siempre me extiendo, pero creo que todas las cosas que hemos dicho con temor, con temblor, son importantes para nuestra comprensión de lo que estamos viviendo. Y si he sido a lo mejor repetitivo, tengo esa conciencia de aplicar el método bíblico, ¿verdad?, de contarlo, de decirlo quizás a veces repetitivamente para que quede no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, la palabra del Señor. Bien, les doy una palabra, si hay alguna interrogante, algo. Hola, pastor. Buenas tardes a todos los hermanos también. Hola, Margarita, qué gusto saludarte y escucharte. Igualmente, pastor, bueno, yo con respecto al tema que usted estaba planteando, sí me gustaría decir que la reingeniería de la sociedad es algo que está pasando súper fuerte. El tema de la modernización, ya pasamos en la modernización, ahora estamos, como bien usted decía, en el progresismo, que vienen siendo todas las ideologías de izquierda, donde se rechazan 100% las cosas cristianas. Antes se buscaba a las iglesias por un tema de capital humano para las campañas políticas, sobre todo presidenciales. Se buscaban las congregaciones grandes para que ellos fueran apoyando a los candidatos, ¿cierto? Pero ahora se trata de alejar lo más posible a las entidades cristianas, a las personas cristianas, a los pastores, a las iglesias, o sea, a las congregaciones más bien, de todas las candidaturas o entidades políticas, porque ya es muy mal visto. Y también lo que se está instaurando de forma muy peligrosa en la televisión, a través de las novelas y de la normalización de el lesbianismo, el homosexualismo, el tema del transgénero, el uso de drogas, la normalización de los padres que sean modernos para aceptar el uso de drogas en los hijos, y en novelas de toda hora, por ejemplo, temas que se hablan en toda hora que antes eran, sobre todo en Chile, porque Chile dentro de todo es un país conservador en cuanto a la realidad que vive, por ejemplo, Argentina, Brasil, Colombia. Ellos van como pasos más adelante del tema de la apertura de las mentes de las personas, y sobre todo en el tema de los niños. Esto es ahora algo normal, que se tiene que conversar, se le tiene que decir a los niños que la realidad es distinta, que a los hombres le pueden gustar los hombres, que hay que respetarlo, que hay que aceptarlo, y es normal y natural. No es algo que antes era contra natura, ¿cierto? Ahora el mundo lo acepta como algo natural, como algo que si uno lo niega o cualquiera que sea una postura contrariada, va a ser una crítica muy fuerte. Últimamente lo he podido ver un poco más en profundidad, ya que he estado un poco más en el celular, he visto un poco más de televisión, y sí, el cambio social que está habiendo en este momento es muy fuerte, y va a ser un golpe por la espalda para los cristianos, sobre todo los jóvenes, puede ser, el adulto joven, porque en el tema de trabajos, de grupos de trabajo, ¿cierto? Que quizás se van a ver vista pruebas, qué sé yo, para los cristianos, porque fuertemente se viene los momentos en donde nosotros vamos a tener que defender nuestros principios y valores cristianos, y vamos a tener que nadar contra la corriente que va a empezar a ser cada vez más grande. Bueno, eso. Muchas gracias por tu aporte, Margarita, muy consistente y aplicable, porque es bueno, viniendo de ti, que eres una joven, que puede interpretar, que puede dar testimonio en tu propia vivencia de cómo esto es una realidad que está pasando en las generaciones nuevas. ¿Ya? Porque nosotros lo vemos, podemos analizarlo y podemos ver desde una perspectiva,
pero de la perspectiva que un joven o una joven cristiana como tú, con fe en un Dios poderoso, pueda mostrar qué es lo que realmente sucede, qué es lo que pasa, es muy pedagógico y muy consistente para lo que estamos hablando. Ahora, respecto a lo que dice justamente Margarita, vamos a hablar el miércoles que viene, el uso de las comunicaciones por parte de Satanás. Ustedes escucharon, ¿verdad?, de que cuando revela el apóstol Pablo a Timoteo diciéndole, escuchando a espíritu de error y doctrinas de demonio. Se está refiriendo a una profecía que se está cumpliendo en estos tiempos. Voy a demostrar bíblicamente cómo Satanás usa las comunicaciones para mentalizar y aplicar ideología a las generaciones actuales. Y algo, pincelada, mencionó justamente Margarita, habló de comedia y otras cosas, pero es muy interesante cómo la Biblia lo presenta. Y ahí vamos a ver la estrategia satánica. Si el Señor nos permite, nos da vida, vamos a analizar de qué forma, ¿verdad?, Satanás actúa, para ser prevenido y prevenir también a los que están alrededor de nosotros. Bien, no sé si alguien más. Si no, antes de terminar, quiero... ¿Sí? ¿Quién va a hablar? ¿Sí? Yo estoy viendo reflejado, pero todo eso que ustedes conversaron esta tarde sobre cómo se va a estructurar ese nuevo hombre, lo veo reflejado, pero en el Nuevo Testamento, en Romanos 1. Todo ese capítulo, que sería muy bueno analizarlo cada vez porque está ahí, espejo ahí. ¿Cuál? Así es. Sí, de acuerdo bueno, hemos tenido tantas sesiones, pero históricamente estuvimos hablando justamente de Romanos 1 como un ejemplo de la proyección que pasó en el periodo antidiluviano, ¿verdad?, hacia nuestros días. Cuando yo justamente hablaba ahora en esta sesión de cómo la maldad llegó y cuáles eran las características de esa maldad. Son repetitivas, por eso que la palabra del Señor nos dice como una señal clara que lo que nosotros vamos a observar, dice, como en los días de Noé, esas características ético-morales de las cuales Pablo habla a la iglesia de Roma en el primer capítulo. Y es muy aplicable también. Gracias, hermana Patricia. Bien, antes de terminar, me gustaría, no sé, dar oportunidad al hermano Grover, que a pastor que está con nosotros. Él estuvo contagiado, enfermo, al igual que Aldo, que está presente, veo que están acá, pero me gustaría si pudiera el pastor Grover darnos una palabra. Nosotros hemos estado orando permanentemente por la iglesia, hemos sufrido la pérdida del pastor Lucio Monroy y de nuestro querido hermano diácono, hermano Juan Tenorio. La hemos sufrido como propias, porque son parte nuestra. Entonces, ha sido duro para nosotros, pero por otro lado ha sido de bendición, porque yo decía, oía un pastor que me estaba hablando en la tarde, que ha resultado en fortalecer nuestras convicciones en las promesas del Señor, porque realmente creemos. Ahora es cuando se prueba si creemos realmente en aquellas cosas prometidas. Y creemos, por cierto, claramente que aquellos que han partido a la presencia del Señor han sido beneficiados con la ganancia, que significa estar en las moradas celestiales. Y esto no debe ser solamente una palabra, una retórica teórica, ¿verdad?, sino realmente tiene que ser una cuestión de fe, ¿ya? Y agradecer al Señor, porque yo pensaba, entre otras cosas, que esto nos ha permitido enmendar muchas actitudes y muchas formas y acciones que teníamos en nuestra vida que a lo mejor estaban, que por cierto estaban erradas, o otras
que se han manifestado para beneficio de nuestra vida, como lo ha sido, por ejemplo, el preocuparnos y accionar realmente en un ministerio de misericordia hacia nuestros hermanos. O sea, sacarnos del espacio cuadrado del yo. Yo decía a la hermana el lunes, debemos de salir de ese estado en que el cristianismo ha estado, ¿verdad? Y los creyentes están inmersos justamente en las formas de vida de este mundo, preocupados de nosotros mismos y no de los demás. Siendo que la ley de Dios, la ley de Cristo en amor, dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, pero a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ha sido un tiempo en que pudimos ser bendecidos en aplicar eso. Otra de las cosas que ha salido espontáneamente, y creo que ha sido una bendición, es aún en nuestras necesidades, decía yo, porque somos necesitados, limitados, somos una iglesia pequeña, humanamente hablando con pocos recursos, pero qué misericordia más grande del Señor que nos ha permitido de repartir de nuestras pobrezas, poder hacernos ricos en esas pobrezas y ayudar a aquellos que están en necesidad. Ha sido realmente, al menos así lo pienso, una bendición en el Señor, ¿ya? Creo que muchas cosas, muchas instrucciones y enseñanzas el Señor nos ha entregado, ¿ya? Para la gloria del Señor lo digo esto, y me gustaría que el hermano Grover, si quiere decir algunas palabras, las pudiera señalar. Buenas noches, pastor. Bueno, primeramente un saludo a todos los hermanos que están conectados, a la Iglesia de Chile, ¿no? Especialmente a los hermanos de Chile. Bueno, sí, justamente ha sido un tiempo difícil para la Iglesia, ¿no? Porque hemos perdido o hemos visto partir a dos líderes de la Iglesia y bueno, dejan un enorme vacío no solamente en las familias a las cuales pertenecían, sino también en la iglesia, ¿no? Entonces, vamos a, obviamente, vamos a seguir adelante con más fuerza, porque eso es lo que ellos hubieran querido. Y bueno, yo solo quiero agradecer a la iglesia, a los hermanos de la iglesia, porque sé que ustedes en su ministerio de oración nos estaban apoyando constantemente y estaban compartiendo estos motivos de oración que la iglesia de acá tenía. Ustedes también lo estaban compartiendo y nosotros no estábamos solos en eso, ¿no? Entonces, gracias hermanos, gracias a todos los que están escuchando, aún los que no están, por favor, si les puede transmitir los agradecimientos de toda la iglesia, ¿no? De las familias afectadas, porque no solamente son los hermanos líderes que han partido, sino han partido otros seres queridos, ¿no? De la iglesia también. Entonces, gracias hermanos, gracias por este tiempo. Sabemos que Dios así lo ha permitido y sé que es Él tiene sus propósitos y tenemos la promesa, ¿no? En Romanos capítulo 8, ¿no? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Entonces estamos sosteniéndonos en las promesas de Dios. Gracias, Pastor David. Gracias, hermanos. Estaba mencionando que está nuestra oración compartida con ustedes, por amor a ustedes, y que en lo personal entendemos que la pérdida de estos siervos, y particularmente nuestro hermano Juan, ha sido una pérdida importante para la iglesia y también para ustedes como familia, como lo fue también nuestro pastor Lucio Monroy, porque no esperábamos realmente la partida de estos fieles siervos. Así que en nuestro corazón también se vio acongojado.
pero como decía yo, creo que nuestras convicciones han sido fortalecidas. Y una promesa gloriosa es que nuestro Señor enjugará toda lágrima, porque es natural que salgan las emociones y sabemos que Él enjugará toda lágrima el día que esperamos, ese día de refrigerio que esperamos todos. Que el Señor les bendiga y vamos a terminar. Le voy a pedir que nos dirija en oración, por favor, pastor. Y un saludo a mi hermana Agustina, que también está con nosotros. También le decimos las mismas palabras, nuestra oración comprometida está con ella, con su familia, y a Aldo también, que está presente de la misma manera. Hermana Agustina, algo quiere decir. Amén. Querido pueblo de Dios, les saludo con la paz del Señor y a cada uno de mis hermanos están presentes, especial Pastor David, que he sido muy agradecido en un momento tan crítico me encontraba, me han hecho llegar esa ofrenda de amor. Gracias a Dios y gracias a cada uno de mis hermanos. Que Dios los bendiga grandemente, pastor. La verdad que la iglesia hemos estado, yo sé que estamos, no sé cómo decir, al ver que ha partido, primeramente ha sido de nuestro hermano Bruno y Juan, un vacío, y con los dos que han partido, mi esposo y hermano Juan, yo sé que algo es lo que nos quiere decir nuestro Padre Celestial a la iglesia. Oramos pedimos oración de que la iglesia podemos despertar más y ver esa luz que viene hacia su iglesia. Con Amén. Qué amor, eso siento, pastor. Eso siento yo. Yo sé que Dios nos ama, aquella obra de la Iglesia Pueblo Nuevo. Ama a Dios. Y así con esa convicción seguiré orando con el apoyo de ustedes, pastor. Muchísimas gracias. Que Dios los retribuye a cada uno, pastor. Y saludo a cada uno. Están bien los hijos, pastor. Richard ya ha recuperado, aunque tiene pequeñas, ¿no?, secuelas que tiene que recuperar, ¿no? Pero ya está bien. Y Jimena también ya está bien. Igual también que más las secuelas que tiene, con eso está, porque ella no ha podido tomar los medicamentos, sino que con más natural por el bebé que estaba lactando, pastor. Pero yo sé que las oraciones han ayudado mucho, pastor. Estoy muy agradecido al Señor por todo lo que ha ocurrido. Gracias, pastor. Eso sería. Que Dios los bendiga. Amén. De Buenas la misma noches, manera, pastor. Hermana Cristina, un abrazo fraternal. Seguiremos orando por ustedes y por todos, los unos por los otros, porque sabemos que ustedes también oran por nosotros. Hemos sufrido tantas pérdidas en nuestras congregaciones, ¿verdad? Muchos han partido. Y esto claramente nosotros los hijos de Dios sabemos que es con propósito. Y rogamos al Señor que sus propósitos sean manifiestos, revelados y sean claros a nuestras vidas para poder consagrarnos de la forma que el Señor quiere y cumplir también con aquellos propósitos que el Señor tenga para cada uno de nosotros en el tiempo que el Señor nos dé en este peregrinaje. Porque los días debemos de apreciarlo. Creo que otra de las enseñanzas que nos da este tiempo es que cada día es apreciable para servir al Señor mientras podamos. Mientras podamos. Como decía el Señor Jesucristo, y yo lo recuerdo de mi Señor, que decía, el día, estamos en el día y debemos hacer las obras del día, porque pronto viene la noche donde ya nadie puede obrar, nadie puede hacer nada. Así que seamos sabios en el Señor y aprovechemos el tiempo que Dios nos da para servirle, para congregarnos y que se cumplan los propósitos del Señor para con nosotros, para que su nombre se glorifique.
Saludo también a Aldo, que lo veo ahí. El Señor, Él es un milagro realmente, porque Él, como escuchaban las hermanas el día el lunes, el diagnóstico era lapidario cuando Él ingresó, pero Dios le tiene con vida hoy. Entonces es un sinónimo también de gratitud y de gloria, de glorificación a nuestro Dios. ¿Ah? Señor te bendiga. ¿Mm? Pastor, unas palabritas, por favor. Sí, cómo no. En primer lugar, buenas noches, pastor. Buenas noches también a toda la congregación de hermanos de Chile, también los de Bolivia los están conectados. Bueno, comentarle que he estado 20 días en terapia intensiva y yo en general soy el más débil de mis hermanos, ¿no? Ahora era el con menos probabilidad de salir, pero gracias a sus oraciones, también gracias a la voluntad de Dios, también esto me ayuda a corregir mis errores, acercarme más a la iglesia y seguir perseverando, ¿no? Les agradezco mucho, también le agradezco mucho a mi esposa porque ella ha sufrido mucho, también que hubiera sido de mis pequeños, ¿no? Eso les agradezco mucho, un saludo a los hermanos de Chile, a los de Bolivia, a todos los que han orado, sé que han hecho campaña y todo eso ha resultado y hoy en día estoy en recuperación. Y muchas gracias en especial a usted, Pastor David Horta. Gracias. Amén. Que el Señor sea también fortaleciendo y restableciéndote, hermano Aldo. Te amamos también el Señor a ti y a tu familia. Y esperamos el Señor que, así como te dije, cumpla los propósitos también en ti y que su nombre se glorifique en tu vida. Bien, amados Amén. hermanos, ha sido una noche especial, hermosa. Vamos a pedir al Pastor Grover que termine esta sesión, invitándoles para el próximo miércoles a participar y a seguir estudiando de la palabra. Pastor Grover, si tiene la amabilidad, nos dirige en una oración. Pastor, ¿me escuchan? Sí. Oremos. Padre bendito, gracias por permitirnos, Señor, a los que hemos podido compartir este estudio bíblico, Señor. Gracias porque así nos apercibimos, Señor, de este último tiempo, Señor. Tú nos has dejado en tu palabra y es tu voluntad que nosotros podamos estudiarla y conocer el tiempo que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos a serte fieles en este tiempo y a seguir predicando tu evangelio, Señor, a través no solo de nuestras palabras, Señor, sino de nuestras vidas. Ayúdanos, transfórmanos, haznos los hombres y las mujeres que tú quieres que seamos, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús nos despedimos. Amén. Gracias, hermanos. Pastor, el micrófono. ¿No se me escucha? Perdón, no sé si se me ha escuchado, Ahora pero... sí. Pamela Navarro, antes que se vaya, quería mencionar que nuestra hermana Olfa no estuvo con nosotros, se excusó, ella estaba, pero la vi que se conectó igual del lugar donde estaba, en la clínica, donde estaban haciéndole radioterapia a su esposo, a Hernán. Así que un saludo también a Olfa, y le pido a Pamela, su hija, que se los dé. Saludamos a la hermana de nuestra hermana Agustina que está, que el Señor le bendiga, a nuestra hermana Jacqueline, ¿verdad? Que el Señor le bendiga, hermana Magali, hermana Sandra, hermana María Isabel, hermana Claudia, hermana María José, María Cristina, la hermana Angélica, la familia Paredes
Sorta, hermana Nancy y la hermana Margarita. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios sea con ustedes. Buenas noches, queridos hermanos.